Amazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del extraordinario mundo de la salud. El día de hoy hablaremos sobre las cirugías plásticas y las estéticas, cuáles son sus múltiples beneficios, pero también algunos de sus riesgos. Vean ustedes que cada vez son más personas las que se preocupan por su salud y su aspecto físico, lo que ha llevado a que, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, más de 23 millones de personas se realicen en todo el planeta este tipo de procedimientos, siendo el país que más de estas cirugías la realiza los Estados Unidos, con al menos 4.3 millones al año. Pero también vienen países latinoamericanos como Brasil, México, Argentina y Colombia. El día de hoy, junto a Michelle Villasís, abordaremos este tema desde la perspectiva sanitaria. Hola Michelle. Hola Esteban, ¿cómo estás? Amigos televidentes, bienvenidos. Hoy también hablaremos de cifras con nuestro especialista invitado y compartiremos los consejos claves para que no corra riesgos cuando se realice un tratamiento estético. Comenzamos. La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que implica la restauración, la reconstrucción o la alteración de alguna o todo el cuerpo humano. Y puede dividirse en varias categorías. Sin embargo, lo más fácil es dividirla en la cirugía reconstructiva y la cirugía estética o cosmética. Vean ustedes que la cirugía reconstructiva incluye todos esos procedimientos craneofaciales, faciales, de la mano, microcirugía, que usualmente se la realizan pacientes que han tenido algún tipo de problema, una lesión, una quemadura, y tiene por objetivo reconstruir una parte de su cuerpo o mejorar el funcionamiento, y en ese sentido son sumamente útiles. Sin embargo, también tenemos la cirugía cosmética, que tiene como objetivo mejorar la apariencia de una persona, así también como la autoestima y la confianza en sí misma. La cirugía estética pues puede realizarse en cualquier parte de la cara y del cuerpo, dado que esta cirugía pues básicamente es libre y depende del paciente, de la necesidad y obviamente del médico. Y puede traer cambios duraderos, pero también drásticos a la apariencia externa de una persona. Y es importante pues comprender que estos cambios pueden afectar internamente a las personas, en su gran mayoría para bien. Antes de programar una consulta con un cirujano plástico, usted tiene que analizar cuáles son los motivos que le van a llevar a usted a decidir cambiar su aspecto físico. Es decir, con estas preguntas, pues usted tiene que entender que todas las cirugías, incluidos los procedimientos estéticos, pues conllevan algún tipo de riesgo inherente de las cirugías. Más aún si nosotros tenemos, por ejemplo, un índice de masa corporal que es superior a, por ejemplo, 30, cuando ya estamos hablando de pacientes que tienen obesidad, esos pacientes que tienen diabetes, que tienen problemas de la coagulación y también esos problemas en la cicatrización. Hay personas que tienen más riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. Esto de aquí podría agravar algunas cirugías cuando el paciente pasa mucho tiempo acostado. Vean ustedes que el fumar obviamente proscribe este tipo de cirugías porque la cicatrización no es igual. El fumar va a afectar la calidad no solamente de la cicatriz, sino de los resultados de la cirugía de forma global. Vean ustedes que hay varias complicaciones que ustedes habrán escuchado. Sin embargo, las intervenciones quirúrgicas bien realizadas buscan disminuir estos riesgos. Entre las complicaciones que se podrían dar vienen las asociadas a la anestesia, es decir, el hecho de recibir anestesia puede poner en riesgo a una persona, que esto, si bien es improbable, podría pasar. Lugar de la incisión, una mala cicatrización, a veces puede sangrar, hay vasitos sanguíneos que terminan sangrando más de lo esperado. Hay personas que pueden requerir que un procedimiento quirúrgico se vuelva a reoperar. Hay personas que necesitan tal vez una transfusión de sangre de forma urgente dentro del quirófano. Y obviamente hay personas que lamentablemente podrían complicarse, aunque muy pocas podrían requerir algún tipo de terapia intensiva, y ojalá pues que esos procedimientos nunca terminasen en muerte. Vean ustedes que los datos en el Ecuador son escasos, lamentablemente, en este sentido, pero a nivel internacional se habla que las cirugías más comunes vienen del aumento de los pechos, la liposucción, la blefaroplastia, la abdominoplastia y obviamente muy común la rinoplastia. Ven ustedes que no es secreto, pues que las mujeres son quienes más se realizan estos procedimientos estéticos y la mayoría de las intervenciones relacionadas a la cosmética. Sin embargo, es cada vez más común, más frecuente y más normalizado que los hombres se realicen este tipo de procedimientos. Lo que está muy bien
siempre y cuando usted ha sido evaluado de forma adecuada en relación a sus riesgos y usted acude al especialista que está validado. Vean ustedes que definitivamente existen distintos tipos de cirugías, pero los hombres parecería ser que se inclinan un poco más para la cirugía de la reducción del pecho, es decir, la ginecomastia que genera este tipo de procedimientos. La liposucción, muy común en hombres, la blefaroplastia, también la rinoplastía y vean ustedes que inclusive la otoplastia, es decir, que las orejas se vean más pequeñas de los que usualmente son. Obviamente en este programa nosotros incluimos los procedimientos más comunes, pero hay una gama enorme de procedimientos. Hay otras intervenciones que tampoco son quirúrgicas y que no las vamos a nombrar aquí, pero usted las habrá escuchado. Por ejemplo, el famoso Botox, la aplicación del ácido hialurónico, la eliminación de grasa de forma muy localizada, el rejuvenecimiento facial, entre otras. Es decir, estos procedimientos como no entran como tal, como una cirugía, pues los vamos a dejar afuera de este programa. Vean ustedes que hoy le vamos a dar paso a Michelle para que ella nos cuente qué veremos en el siguiente bloque. Michelle. Así es, más adelante vamos a responder las inquietudes que ustedes mismos nos hicieron en nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Ya regresamos, siga con nosotros. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Pues ya estamos de vuelta con la segunda parte del programa. Vamos a leer algunas de las preguntas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Michelle, cuéntanos. Así es, veamos nuestro Twitter. ¿Quién escribió esta vez? Delcy, ella te pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo si me hago una lipoescultura? Bueno, hay que entender que definitivamente los factores de riesgo dependerán de las comorbilidades que usted podría tener. Asumiendo que en su casa usted no tiene hipertensión, no tiene obesidad y no fuma, pues tendríamos que hablar que hay algunas complicaciones propias de una cirugía que si bien se controlan y se reducen al máximo, en algunas personas podrían desarrollar, por ejemplo, una embolia grasa, especialmente en este tipo de procedimiento y en casos muy, muy raros, algún tipo de penetración en la pared abdominal debido a estas cánulas que sirven para extraer la grasa. Veamos la siguiente pregunta que nos hicieron. Nos escribió Kelly, ella te pregunta, ¿qué exámenes médicos debo realizarme antes de una cirugía plástica? Bueno, lo importante es determinar su edad también. ¿Por qué su edad? Porque hay personas que van a necesitar sí o sí un chequeo cardiológico completo por parte de todo un equipo médico. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de cualquier complicación. Pero en general, pues un examen de sangre, una biometría hemática, saber cómo está su colesterol, sus pruebas de función hepática, sus pruebas de función, por ejemplo, cardíaca, un electrocardiograma. Si es que usted tiene pruebas de coagulación normales, va a disminuir el riesgo de que tengamos sangrado. Es decir, el médico le va a mandar a usted una batería de exámenes que lo que buscan es reducir el riesgo de que por ahí se nos escape algo tan simple como, por ejemplo, alguna coagulopatía y que el momento de la cirugía podría ser muy peligroso. Así que usted, si es que se va a hacer uno de estos procedimientos, pues haga caso al médico para ver qué tipo de examen le recomienda. Revisemos la última inquietud que nos llegó a través de nuestra cuenta de Twitter. Joyce te pregunta, ¿cuándo debo hacerme un cambio de implante mamario? Bueno, aquí hay dos tiempos, ¿no? Anteriormente, y la tecnología ha cambiado muchísimo, se recomendaba entre 10 a 12 años. Hoy por hoy, pues hay ciertas marcas de los implantes que podrían durar un poco más. Pero esto de aquí dependerá de cada uno de los casos y usted tendrá que consultarlo con el médico o la doctora cirujana, que en este caso le ha implantado este tipo de aparato. Bueno, la belleza es un concepto bastante relativo que con frecuencia se confunde con otras cosas y es ahí cuando se pueden cometer equivocaciones. Entre 2011 y 2020 se realizaron 24.979 cirugías plásticas, pero no se tiene un registro oficial de las intervenciones ni muertes en clínicas clandestinas. En el país existen alrededor de 300 cirujanos certificados, sin embargo, se cuentan por decenas a los falsos médicos. Les hemos preparado un reportaje con más detalles sobre este tema. Durante épocas de vacaciones, muchos aprovechan para darse un retoque, todo para verse y sentirse mejor. Según una encuesta realizada por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética,
Entre 2011 y 2020 se practicaron 24.979 intervenciones. El aumento de mamas y las liposucciones fueron las más demandadas por mujeres. En tercer lugar, las reducciones de pecho. El sector femenino es el que más recurre a cirugías. El 83,4% son mujeres, mientras que el 16,6% son hombres. Y en cuanto a edad, el rango para las mujeres va de los 20 a 35 años. María Dolores es parte de ese grupo. Bueno, la primera intervención me hice a los 21 años, que fue mi aumento mamario. Y la segunda intervención de la nariz me hice a los 25. El tema de los implantes mamarios sí son dolorosos. Sí me costó mucho porque no podía levantar los brazos. Mi esposo me ayudaba a peinarme. Y el tema de la nariz, en cierto punto fue como un poco, me dio ansiedad porque cuando te despiertas no puedes respirar y lo primero que haces es intentar respirar. Entonces esa parte fue un poco fea. Muchos recurren a la cirugía estética para que, además de mejorar su aspecto, incremente su autoestima. Me quise realizar eso porque quería sentirme mejor conmigo misma. Esta operación era un lugar como que estaba de moda en ese momento. Fui a una consultoría con el médico, investigué con mis amigas también que ya se habían hecho para saber si era doloroso, cómo era el procedimiento. Aunque María Dolores llegó a buenas manos para realizarse su intervención, existen casos donde las pacientes no vuelven a salir del quirófano. Actualmente la Sociedad Ecuatoriana de Cirujanos Plásticos registra a 300 médicos certificados. La mala noticia es que se estima que hay una decena de pseudoespecialistas y clínicas que trabajan con títulos falsificados e incluso usan sustancias prohibidas como aceites de cocina, aceite de bebé, aceite de auto o avión, parafina, silicona industrial, entre otras. Si usted se va a realizar una cirugía plástica, tenga en cuenta lo siguiente. Cerciórese de la idoneidad del cirujano. Observe que tenga la especialidad en cirugía plástica, que sea miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Investigue si opera en un centro de salud acreditado. Pregunte con quiénes trabaja el cirujano plástico. Indague con otros pacientes cómo les fue. Pregunte si quedaron satisfechos con los resultados. Es bueno comparar tarifas, pero en salud los resultados son lo más importante, porque lo barato sale caro. Ven ustedes, muchas veces hemos visto gente que tiene estos aceites y que causan daños posteriores gravísimos. Así que nuestra recomendación es la que Michelle acabó de presentar. Es decir, busquemos a los mejores y a los más profesionales médicos, doctoras o doctores que estén capacitados para hacer este tipo de cirugías. Michelle, ¿qué nos cuentas? Al regresar de la pausa, ampliaremos este tema con el cirujano plástico Juan Pablo Bastidas. No cambie de canal, ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya en la última parte del programa y para eso pues hemos invitado a un especialista en cirugía plástica. Nos acompaña hoy nuestro colega y amigo, el doctor Juan Pablo Bastidas. ¿A quién le damos la bienvenida? Juan Pablo, bienvenido. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarnos a abordar un tema tan importante como este. ¿La cirugía plástica se ha vuelto sumamente común hoy o es simplemente una percepción de tal vez del círculo social donde uno pueda desarrollarse? ¿Está pasando en el Ecuador eso? Mira, ha incrementado muchísimo la demanda de cirugía plástica en el Ecuador y además ha incrementado la accesibilidad a la cirugía plástica por parte de todos los pacientes que desean realizarse cualquier tipo de intervención. Entonces podríamos decir que sí, en nuestro país ha incrementado tanto la demanda cuanto la accesibilidad para los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, quirúrgicos estéticos y no quirúrgicos. Y aquí es importante, Juan Pablo, entender que la cirugía plástica pues definitivamente trae múltiples beneficios. ¿Cuáles son estos? Principalmente sabemos que es una generalidad, pero ¿qué has visto tú en pacientes que se han operado y han mejorado su calidad de vida? Definitivamente es algo importantísimo conocer que no solo vas a mejorar la parte estética, cómo te ves, sino que vas a mejorar muchísimo la parte psicológica, la parte de cómo te sientes. Obviamente un procedimiento bien hecho, con una experiencia agradable, sin ningún tipo de complicaciones y con resultados satisfactorios, va a ser lo más importante para que mejores, tanto estéticamente cuanto psicológicamente, debido a las grandes mejoras que vas... No, ya.
Y en ese sentido, bueno, nosotros tenemos hoy por hoy, pues en el Ecuador muchas personas están pensando hacerse cirugías. ¿Cuáles son hoy por hoy esos riesgos inherentes del procedimiento quirúrgico que tú en tu consulta le dices? Porque claro, tú no le puedes garantizar 100% a alguien que no va a haber una complicación propia de la cirugía, que si bien es rara, puede pasar. ¿Cuáles son estos? Mira, existen varios temas en cuanto a complicaciones que pueden existir y el paciente que entra a una cirugía plástica debe estar totalmente informado respecto a los resultados óptimos que va a obtener y a las complicaciones que pueden desprenderse propias del procedimiento quirúrgico o en la recuperación. Entonces debes informarle al paciente que cuando entra controlado absolutamente todo, con exámenes óptimos, con niveles sanguíneos óptimos, con función cardíaca, renal, pulmonar, etcétera, adecuada, entonces los riesgos van a disminuir. Y en un lugar óptimo, ¿ah? Y en un lugar óptimo, con un equipo calificado, con un cirujano plástico calificado y con todo el espacio físico de reacción ante cualquier emergencia. Sin embargo, debes advertirle que puede haber complicaciones tan graves como la muerte o pequeñas como un dolor, pero el paciente debe entrar conociendo absolutamente todos estos riesgos para que entre seguro a su tratamiento. Y nos preguntan en redes sociales dos preguntas. La primera, ¿cuál es la cirugía plástica que podría conllevar mayor riesgo inherente? Y dos, ¿existe alguna edad fundamental como para decir estoy listo para hacer un procedimiento quirúrgico o eso en realidad no depende de la edad? Hay un fenómeno importante que está pasando ahora que es la necesidad de los jóvenes a entrar a este mundo de la cirugía plástica, la necesidad de empezar a hacerse tratamientos de cirugía plástica a edades mucho más tempranas. Hay edades, lógicamente, que están estipuladas para tales o cuales procedimientos. Sin embargo, a partir de la mayoría de edad, digamos, el paciente tiene las condiciones de elegir qué tratamiento realizarse. Hay que cumplir ciertos parámetros en cuanto a crecimientos faciales y estas cosas, pero a partir de la mayoría de edad se podrían realizar tratamientos quirúrgicos. No tienen un límite de edad, porque hay pacientes de 89, 90 años que están solicitando realizarse tratamientos de estiramientos faciales o tratamientos de corrección de ptosis palpebrales en caso de las blefaroplastias. Sin embargo, si es que cumplen con todos los parámetros de normalidad para poder entrar al procedimiento quirúrgico, entonces están óptimos para realizarse el tratamiento. Y la cirugía que tal vez un poquito más de respeto le tienes por las complicaciones generales. Toda cirugía merece el mismo respeto, sin embargo hay cirugías que son un poco más invasivas que las otras. Correcto. Por ejemplo, una liposucción, una abdominoplastia en la que abres campos de cielo abierto muy extensos y que el instrumental podría llegar a ser un poco agresivo. Entonces son cirugías en las que debes mantener un poco más de cuidado, pero realmente todas las cirugías ameritan el mismo manejo de cuidado. Nos preguntan en Twitter diferencia entre abdominoplastia y lipoescultura. La lipoescultura es básicamente modificar los contornos corporales mediante la extracción de grasa de ciertos lugares donde sobra y aumentar en lugares donde hay déficit, que normalmente son la región glútea, ¿no? Y la abdominoplastia, en cambio, que siempre va de la mano con una liposucción, es eliminar el exceso de piel, el exceso de la flacidez existente en la piel, secundaria normalmente a los embarazos o aumentos y bajas de peso constantes. Perfecto. Y también, pues en este tema es amplísimo, pero tú nos contabas antes sobre las diferencias entre lo que deciden las pacientes más de la costa, a veces de la sierra. Y una de las preguntas que más nos hicieron en redes sociales fue ¿cuáles son los tipos de implantes mamarios que yo me debería poner? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cómo tú decides si es que uno es un implante más grande o es un implante que va acorde a su estructura física como tal, ¿no? Mira, es una pregunta súper buena, ya que la concepción del implante mamario, de colocar el implante mamario y del tamaño de las mamas ha venido variando en los últimos años hasta llegar a un punto en el que buscamos naturalidad ante todo, en el que buscamos el anhelado 90, 60, 90. Entonces vamos a hacer ciertas mediciones, ciertas proyecciones,
con el volumen de mama actual de la paciente, con el volumen de prótesis que le estamos recomendando, con el tamaño de su contorno de tórax para verificar cuál es la talla adecuada. Sin embargo, como les digo, la tecnología ha aumentado de una forma increíble y también los conocimientos respecto a cómo manejar los volúmenes de mama han variado. Estamos tendiendo más bien a prótesis más pequeñas, contrario a lo anterior que se tendían a prótesis muchísimo más grandes, ¿no? Correcto. Y esto de aquí, pues, es un tema que a nosotros desde la salud pública nos interesa que usted entienda que hay que conocer dónde se realiza el procedimiento. Hay que garantizar que sea una clínica, un lugar que tenga todas las prestaciones de seguridad para precisamente reducir estos riesgos. Juan Pablo, ¿dónde te podemos encontrar en el caso de que alguna de las personas que nos ve requiera de tus servicios? Estoy en el consultorio 107 de CityMed, planta baja. Les esperamos, les dejamos los contactos para cualquier información. Y vean ustedes, queridos amigos, pues lo ideal es que ustedes decidan junto a su familia, que ustedes conversen con su médico de cabecera, qué procedimientos se van a hacer, escojan el lugar adecuado y lo más importante es busquemos que el médico o la doctora esté calificada para realizar un procedimiento quirúrgico. Si cumplimos con todo esto, pues ustedes definitivamente van a reducir el riesgo de complicaciones. Les agradecemos a ustedes de sobremanera, pues y el siguiente programa nosotros, como siempre, tenemos un tema sumamente relevante. Hoy hablaremos en esta misma línea sobre las lesiones deportivas, es decir, todo lo que puede conllevar el hacer deporte sin calentar, sin estirar y demás. Y como ustedes saben, pues nuestra cuenta de Twitter está abierta para sus preguntas, @mundosaludec. También a nuestro correo electrónico, salud@teleamazonas.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.